Ahora sí, Shabbat Shalom a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a esta enseñanza. Hace ya 2 semanas empezamos específicamente en este seminario con el tema de la mujer de Elohim. Estuvimos viendo algo acerca del carácter y hace 8 días empezamos, a ver, les comparto la pantalla. Hace 8 días empezamos con este tema y estuvimos viendo hace 15, perdón, el tema del carácter, vimos unos videos y demás. Y hace 8 días empezamos con el tema de la sujeción a la autoridad. Estuvimos viendo un texto de Primera de Pedro donde hablaba inicialmente de la sujeción que tuvo el Mesías cuando estuvo aquí en la tierra. Recuerden que el Mesías es el ejemplo a emular, el ejemplo a seguir, tanto de varones como de mujeres. Y el Mesías nos dio ejemplo de sujeción a las autoridades. Y en ese texto de Primera de Pedro, al final del capítulo 2, venía hablando de cómo Mashiach se sujetó a las diferentes autoridades que él tenía y que muchas veces le tocó que padecer vituperios, maldiciones, pero aún así él respondía con bendiciones, aún en medio, cuando estaba en medio de gentiles y que lo estaban maldiciendo, lo estaban colgando en el madero, él oró por ellos. Padre, perdónalos, pidiendo perdón por ellos. Y palabras más, palabras menos, nos decía ese texto que era mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal, porque eso agradaba al Creador. Y dentro de ese contexto que viene hablando, que debemos seguir al Mashiach, que Él nos dio el ejemplo de sujeción, de padecimiento y sujetarnos a todas las autoridades, en ese contexto es cuando venimos al texto que vemos aquí en pantalla de Primera de Pedro, capítulo 3:1, donde dice, asimismo ustedes, mujeres, ¿sí? ¿Y por qué hago énfasis en el texto anterior? Porque es que este pasaje siempre nosotros lo vemos por capítulos, pero en realidad son cartas. Y una carta usted escribe una carta de principio a fin, no la separa por capítulos ni versículos. Eso surgió mucho después para facilitar el estudio de las escrituras, pero inicialmente, originalmente, no es así. Viene hablando en un contexto de manera seguida, de manera recorrida. Y en ese contexto, viene hablando de la sujeción, en general, le dice a las mujeres, ya algo específico a las mujeres, porque todos debemos sujetarnos a diferentes autoridades, ¿sí? Los padres, en el colegio los profesores, y en diferentes contextos que estemos, jefes, van a haber autoridades. Aquí habla específicamente a las mujeres, le dice, así mismo, así como Mashiach se sujetó y todos debemos sujetarnos a las diferentes autoridades, así mismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca de este tema de la sujeción a los maridos, entendiendo, entendiendo que el varón, que es la cabeza al cual la mujer se debe sujetar, debe ser el primero en sujetarse a las autoridades. Y entendiendo que para ser una buena autoridad, el varón para ser una buena autoridad en el hogar, debe ser el primero en dar ejemplo de sujeción a sus autoridades. Eso hay que tenerlo claro para no caer en errores. Y bueno, en honor a esto, ya lo hemos hablado también en otras clases, que muchos hombres han abusado o se han aprovechado de estos textos para oprimir a la mujer. Y ya sabemos que vimos todos unos temas con respecto al varón, que realmente el varón debe hacer muchas cosas. Debe ser como el Mashiach prácticamente. Entonces, mujeres estén sujetas a sus maridos, para que si algunos no obedecen a la palabra, es decir, hablando de gente incrédula, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres. Y hablábamos algo interesante ahí, era que sin una palabra. Las primeras clases que estuvimos viendo este seminario veíamos que las mujeres biológicamente, genéticamente, tienen de manera natural mucho más que decir que nosotros los varones. Hablan o dicen más palabras durante el día, muchísimo, como el doble o el triple, que el varón. Y me causó curiosidad que el Eterno le diga en su palabra que deben ganar a sus maridos sin palabra.
Ahora, no debemos interpretar esto como que una muda, ¿no? Se consiguió una muda. Veíamos la semana pasada de que no, sino una mujer que debe escoger, primero, saber decir las cosas y segundo, escoger qué palabras va a decir, porque debe ver a ese varón como una autoridad. Y en este punto del estar hablando, dice la palabra que en la mucha palabrería no hace falta el pecado. Entonces muchas veces podemos tener la verdad, y yo les he explicado a muchos de los que han compartido aquí conmigo, usted puede tener la verdad y la verdad es un diamante. Y esa verdad usted se la puede tirar en la cara a la persona a la que usted le quiere demostrar la verdad y lo va a lastimar y esa persona se va a ofender con usted. Pero usted puede tener la otra opción, que es envolverla en un papel regalo y con palabras dulces entregarle esa verdad y esa persona seguramente lo va a recibir de otra manera. Entonces, sería más por ese lado, ¿no? No en que sea una muda, sino en saber que ese varón es su autoridad. Así como usted le habla a sus jefes u otras personas que por de alguna manera tiene mayor presión para estar sujeto, para estar sujeta, y ahí sí usted piensa las palabras, la forma en que se lo va a decir, bueno, de la misma manera usted entienda que ese varón le debe resultar más fácil respetarlo, porque es el varón que tú escogiste, que lo amas y que con mayor razón debería darte gusto respetarlo y hablarle de buena manera y escoger las palabras que le vas a decir para no herirlo ni lastimarlo. Entonces veíamos un poco de esto, de que sin palabra ganar, es decir, menos palabras y más acción. Muchas veces traigo el ejemplo porque seguramente aquí en el texto, de pronto era un hogar de gente que no creía en el Señor, pero finalmente, digamos que en este caso la mujer fue la primera que se convirtió al Señor y empezó a guardar la palabra. Muchas veces en ese primer amor que llaman muchos, eh, hay como un desespero de que la gente sepa, quiere uno compartir ese tesoro que ha encontrado. Y muchas veces nos llenamos de palabras y ustedes ven que mucha gente empieza a citar versículos y a hablar la palabra, pero su conducta todavía no lo demuestra. Y eso se va a ver reflejado en la casa y mucho más con el esposo que sí sabe quién eres. Entonces la mejor manera de uno ganar a los cercanos es con la conducta, porque usted puede decir muchas palabras muy bonitas, pero finalmente los que sí lo conocen a usted, conocen su mal genio, conocen su grosería, si usted expresa de manera vulgar, grotesca, mantiene mal geniada, es cantaletosa, usted le puede hablar la palabra, le puede decir muchas cosas, pero si sigue con esa misma conducta, no le van a hacer caso. Por eso el creador te dice que por tu conducta van a ser ganados. Cuando empieza a ver realmente que hay un cambio en tu vida, que esas palabras que de pronto puedas llegar a decir sean respaldadas por una conducta acorde, coherente con lo que estás diciendo, entonces ahí sí, ese marido va a poner atención a lo que tú le quieres decir y seguramente en algún momento lo vas a ganar, porque realmente está viendo una transformación que se mantiene en el tiempo, no que es una simple emoción. Y ustedes saben que para modificar la conducta se requiere tiempo y se requiere repetición. Estábamos hablando con el tema del carácter, que el carácter era en gran medida influenciado por la cultura, ¿sí? Y por las costumbres. Y hablamos que nuestra cultura y nuestras costumbres vienen de la Torá. Esa es la nueva cultura y la nueva conducta que debemos empezar a grabar en nuestras vidas. Entonces, en esa práctica que va a generar una transformación real y que se mantiene en el tiempo, es que vas a poder ganar a ese varón. Dice, también se han ganado sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres al observar su manera de vivir reverente y casta. Y es ahí donde va a ser como el centro de esta enseñanza el día de hoy. Y para ello quiero invitar a mis compañeras, aquí las doctoras psicólogas, Daniela Altamirano y Adriana Gómez.
Bienvenidas. Bueno, buenas noches, bienvenidos, gracias por conectarse una vez más con nosotros. Eh, Gracias, Javier, por esa introducción, recordándonos unos procesos que es el tema de eh, el querer enseñar y la conducta, ¿no? El conocimiento y la conducta. Pero habíamos quedado en esas dos palabras que hacíamos la pregunta qué era reverente y qué era sarcasta. Para esto vamos a la definición, el Strong. Exacto. Ujú, ahí. Hola a todos, Shabbat Shalom, bienvenidos. Dani y Javi, la semana pasada igual mencionábamos un poco, de hecho hubo participación de parte de muchos de los que nuevamente están reunidos hoy y hablamos un poco acerca de qué representaba para cada uno de ustedes esa palabra reverente y casta. De ahí salieron de pronto algunos conceptos muy interesantes como de pronto respetuosa, de pronto una persona delicada, de pronto una persona pura. Básicamente era como eso lo que más nos salían en, digamos, en cuanto al concepto. ¿Cuál es la idea para el día de hoy? Que podamos realmente desarrollarlo, por supuesto, que más que tener un concepto claro desde la luz de la palabra y poder entender realmente lo que representa para nosotras las mujeres, tener esa actitud ya de reverencia y la actitud de castidad. Bueno, aquí vemos reverente, povos, espérate que no veo. Y me dice, significado, como pueden verlo en las letras rojas, respeto, respetuosa, temer, temor, miedo. O sea, cuando yo leí eso, yo dije, ¿temer? ¿Yo? ¿Temer a un hombre? O sea, mi conducta hacia ese esposo debe ser desde el temor. Y yo decía, yo temor, pero si soy igual que él. Pero ya entrando a ver desde la Torah, exactamente, me doy cuenta que él, como muy bien lo ha explicado Javier, él es la imagen del Mesías. Y hablamos del temor a Elohim, del temor a Elohim. Y ese temor no es que no voy a poder acercarme a él, no, es desde ese respeto, ¿no? Desde la connotación de que él es superior a mí, como lo decía, creo que era Adriana, ¿cómo me dirijo yo a un rey, ¿no? Cuando nos acercamos hacia un rey, todo es un protocolo, exactamente, ¿no? Y un ejercicio que yo estoy pensando, yo dije temor, reverencia, y yo, bueno, si en algún momento, cuando ya tenga a mi esposo, me puse a pensar, bueno, ¿cómo yo le hablo a Elohim cuando estoy enojada? ¿Cómo yo me dirijo a mi Dios, a mi Elohim, a mi creador? Asimismo, tengo que aprender a dirigirme a mi esposo. Asimismo, tengo que aprender a dirigirme a mi autoridad. Exacto. Yo hice cara de, aquí estamos haciendo, porque realmente cuando lo vemos desde esa perspectiva, es algo aplicable. O sea, es algo que realmente podemos hacer. Sí, obviamente va a haber momentos en donde yo voy, donde el padre, ay, señor, ¿por qué hago mi berrinche? Sí, pero cuando yo voy a reclamarle, yo no, señor, tú tienes todo el conocimiento, todo es para bien, enséñame a mirar este propósito, mira que tengo dolor, pero ayúdame. ¿Por qué no hacemos eso con el varón? Y es que eso es lo que nos están mandando. Y lo que siempre hemos dicho, siempre ha existido esa lucha. Y esto me lleva mucho a recordar también a la creación, ¿no? La tentación de Eva era llegar a ser igual a Elohim. ¿Y qué estamos buscando nosotros aquí? ¿Qué temor a Elohim? No, yo, mi voluntad, esa es la que se tiene que hacer y punto. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y el varón le está diciendo, no, 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 pero yo, sí, pero es que yo soy la que tengo la razón, usted no. Desde ahí, cuando ya empezamos a verlo desde,
desde la creación, desde la Torá. Y si lo vemos desde la conducta, pues imagínese una conducta que sea algo opuesto a respetuoso. ¿Realmente podríamos convivir con alguien así? ¿Con alguien irrespetuoso? ¿Con alguien que no me respeta, que no me da mi lugar? Porque ellos sí tienen que aguantarnos. Y hoy le decía a Adri, yo, ay Adri, realmente los temas que estamos tocando son un poco fuertes, ¿sí? Uno podría pensarse de que la mujer de Elohim, vamos a hablar de esa mujer virtuosa, que lo vamos a hacer, va a llegar el momento, pero desde entrada, lo que realmente pretendemos y queremos es generar realmente un crecimiento en cada una de nosotras. O sea, esto no solamente les ha confrontado a ustedes, sino desde acá. Y créanme que tratamos de hacerlo lo más, lo más práctico, porque recuerden que nuestra intención es realmente que llevarnos a pensar de que si esta Torah está vigente en este mundo contemporáneo y cómo el obedecer su palabra nos trae bendición. No solamente es leer por leerlo, no solamente yo, ay no, sujeto y respetuosa, no, voy a seguir, esto se equivocó, esto no va, no, venga, o sea, ¿qué me va a llevar a mí como mujer? El que yo sea casta y respetuosa. Me va a enseñar también a respetar al otro, y no solamente a mi esposo, también a mi jefe, también a mis padres. Me va a ayudar a lo que siempre hemos hablado, a tener dominio propio, a darle lugar al otro. Y yo les pregunto, eso, si lo ponemos en la aplicación todos, ¿no nos hace una mejor sociedad? O sea, no solamente mejor ser, sino que también en las dinámicas sociales impactaría de manera positiva. Entonces, esa es... Sí, sí, muy cierto, Dani. Quiero aportar algo y es un poco retomando las palabras que nos mencionaba Javier en la introducción, cuando se toca el tema de la conducta desde el lenguaje. El respeto parte desde allí también, porque se nos olvida eso. El respeto es cómo le hablo yo al otro, ¿ya? Entendiendo que el lenguaje, y ya lo hemos mencionado también aquí, y es algo que vamos a ir entrando poco a poco, la palabra tiene un poder bien importante. ¿Y qué le estoy diciendo yo al otro? Si recordamos el video que vimos, fue la semana pasada, y si no, por favor, nos conectamos en YouTube, canal de Javier Salazar, para que volvamos a retomar un poco, a recordar. Cuando veíamos uno de los videos que a veces proyectamos, que ahí nos comenta el Señor de que hay muchas cosas que sus hijos no saben y no conocen de él porque su esposa no lo menciona. Entonces, el respeto parte también de eso. ¿Cómo queremos que nuestros hijos se sometan, por ejemplo, nosotras las mujeres, porque nosotras somos autoridad para ellos? ¿Cómo queremos que se sometan a nosotros cuando nosotros no respetamos a ese varón? Cuando nosotros no le estamos dando ese lugar que él se merece también desde la palabra, desde el lenguaje. Entonces también es importante entenderlo, el respeto, ese temor va ahí. O como, por ejemplo, mujeres, y esto es súper importante, ¿cómo yo voy a exigir de parte de un varón un respeto? Sea el que sea el varón, mi compañero de trabajo, mi esposo, mi amigo, el señor de la tienda, X varón. ¿Cómo voy a pedirle yo un respeto si yo no lo estoy haciendo tampoco desde el lenguaje también? ¿Ya? Es importante, a veces suele suceder y más hoy en día como, no sé, de pronto esta generación de los millennials que llaman, porque es impresionante la forma en que se tratan muchas veces. A veces hay una forma de tratarse muy iguales entre hombres y mujeres también, precisamente por esa necesidad de la mujer de querer ser como el hombre cuando ya lo hemos visto y lo estábamos todo el tiempo aquí recordando, nada, somos totalmente diferentes, pero en esa necesidad utilizamos muchas veces ese lenguaje, ¿ya? Recordemos que los hombres, su naturaleza es más instintiva, ¿ya? Son más bien planos a nivel emocional, ellos no son tanto de la palabra un poco suave, un poco afable, ¿ya? De hecho, a veces un poco asertiva, ellos a veces son un poco más
parcos para, para hablar sin ser groseros, ¿no? Porque no podemos decir lo que todos. Pero la mujer en ese afán de querer ser igual a él, ¿qué hace? Simplemente se empodera también desde el lenguaje y desde allí no le está dando el respeto también que ese hombre se merece, que ese varón, repetimos, no solamente aplica para matrimonios, aplica nosotras las solteras, el papá, los hermanos, compañeros de trabajo, ¿ya? Con cualquier hombre, porque es importante desde allí cómo le estamos hablando y la forma de comunicarme con el otro, hablando pues desde el respeto. Bueno, yo aquí tratando de colocarme un poquito en los zapatos de las damas, de las mujeres, entiendo que al escuchar esto trinen los dientes, como dice el dicho, pero hay que recordar algo. Este tema de la sujeción, como lo decía en la introducción, es para todos. Y digamos que aquí específicamente en este texto estamos hablando de una mujer que se convirtió al creador y el marido no. Pero todas las situaciones no son las mismas. Lo ideal sería que se convirtieran los dos, ¿no? O por ejemplo, si tú eres creyente, te casaras con alguien que es creyente precisamente para que los dos estén jalando para el mismo lado y tengan presente todo esto que nosotros estamos hablando aquí. Mientras ella está esforzando por sujetarse a su varón, ese varón se está esforzando por parecerse a Mashiach y por ser una buena autoridad, por tratar a su esposa como vaso más frágil. En esta situación que estamos planteando aquí o que nos plantea el texto es que el hombre está inconverso. Pero ¿qué pasa si la mujer es la inconversa y el hombre es el que se convierte? Y es una mujer cantaletosa, es una mujer que no lo respeta, que es grosera, que es manipuladora, y el hombre igual tiene que hacer una cantidad de cosas para poder lograr que esa mujer crea en el Señor. Entonces quiero que vean desde todos los ángulos y que simplemente en este ejemplo que estamos viendo el día de hoy, se está tratando de una mujer que quiere ganar a su marido con la conducta. Obviamente todos estamos llamados a sujetarnos a las autoridades y eso no es fácil, no va a ser fácil, pero como lo leíamos hace 8 días, es agradable al Creador. Mashiach dijo, todo aquel que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. El problema aquí es de ego, el problema aquí es de ego. Entonces, recuerden que vimos las enseñanzas cuando vimos Mashiach, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si ustedes empiezan a apropiarse o a empoderarse, ¿ves? De alguna manera de esas palabras y hacerlas vivas en ustedes, mire, ahí dice, hallaré, manso y humilde de corazón, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. En la medida que de verdad yo creo esas palabras del bendito, y las empiezo a aplicar en mi vida, créame que todo va a ser más fácil, porque el problema es de ego. El ego es el que te tiene pensando que todo tiene que girar alrededor tuyo, que es lo que yo diga, que las cosas se hacen como yo diga, que yo tengo que mandar, que yo tengo que dirigir. Pero cuando tú empiezas a aplicar esas palabras, todo se te hace más fácil, porque ya no te vas a irritar con cualquier cosa, porque vas a entender que no todo gira alrededor tuyo, sino que esto se trata de ayudar a los demás también, de que todos crezcamos. Entonces, es ahí donde todo esto que hemos venido hablando, debemos empezar a conectarlo y empezar a verlo desde una perspectiva más amplia, no solamente quedarnos en el discurso que nos han dicho o que muchas veces las mamás las criaron a ustedes, de que usted, mi hija, no se deje y todas las ideologías que, bueno, en algún momento vamos a hablar de ellas, de que están inculcando o ahora que la mujer empoderada, bueno, es la que no se deja, es la que quiere parecer al varón, lastimosamente en muchos aspectos en los cuales el varón se comporta de manera negativa. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar en todas estas cosas y saber que la palabra del Señor trae orden en medio de este mundo en caos. Lo vimos desde un comienzo de las enseñanzas, cómo esa palabra, cuando yo la empiezo a aplicar, va a traer orden. Así que los animo a todos y las animo a todas
a que de verdad empecemos a ver esto desde otra perspectiva y empecemos a aplicarla para nuestro crecimiento espiritual. Quería agregar eso nomás. Bueno, entonces ahorita ya dándole un poquito de desarrollo al tema de reverencia, que un sinónimo es respeto, vamos a hablar un poco acerca del tema de casta, o sea, cómo una mujer es casta, ¿ya? Para poder lograr esa sujeción hacia su autoridad. Casta nos habla de limpio, limpio y puro, limpio, casto y puro. Bueno, yo hago esta pregunta para todos. O sea, si hablamos de limpio, si hablamos de algo puro y casto, ¿qué se viene a la mente? ¿Qué es lo primero en lo que pensamos? Que estoy sucia, ¿no? ¿Quién más? Allá los del ciberespacio, por favor, también participen. ¿Qué se les viene a la mente? Tan tímido, no ocurre nada. Limpio, puro, casto. Por lo general, ¿con qué asociamos la palabra castidad? ¿Perdón? Con virginidad, exacto. Aquí nos dice una persona con virginidad, ¿cierto? Una mujer que no sea virgen no es casta. Eso es lo que es la representación social, no es como el imaginario que se maneja, sino no es casta, ¿ok? ¿Y qué nos está mostrando la palabra entonces cuando hablamos de castidad? Ok, bueno, esa palabra casta está relacionado, o digamos que los sinónimos son pureza. Cuando nosotros estudiamos la Torá, nos damos cuenta que hay ciertas impurezas, ¿no? Impurezas rituales e impurezas morales. ¿Sí? Las impurezas rituales que muchas veces se pueden presentar, pues muchas veces esas impurezas rituales no necesariamente son pecados. Así que esa la vamos a dejar a un lado. Pero lo que sí nos compete son la pureza moral. Y aquí se está refiriendo a esa pureza moral. Y esa pureza moral tiene que ver con el pecado. El pecado nos hace impuros delante del Creador. Todo eso que hemos venido hablando, que hemos hablado hasta ahorita, si no guardo los mandamientos, lo que el Eterno manda, voy a estar en impureza moral delante del Creador. Entonces, esa pureza a la que se refiere el texto, mire que si leemos, dice, considerando vuestra conducta, ¿qué? Casta y respetuosa. Mire que esa castidad tiene que ver con la conducta y obviamente si es una mujer que tiene un esposo, pues ya obviamente dejó de ser virgen. La virginidad sería antes del matrimonio, según el caso, ¿no? Pero aquí ya va hablando o está marcado en un contexto ya dentro del matrimonio. Y eso tiene que ver con precisamente lo que estamos hablando. Sí, aquí dice Jacqueline que para mí la castidad es vivir en santidad, kedushá, temor a Elohim, exacto. Y esa santidad o kedushá tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que nos santifica? ¿Qué es lo que nos purifica? Lo que nos purifica es la palabra del Creador. La palabra del Creador purifica nuestra mente, nuestro corazón y modifica nuestra conducta. Entonces, cuando se refiere a casta, es un concepto más amplio de que muchas veces se ha interpretado como solamente virginidad, o sea, es mucho más amplio. Y en este caso tiene que ver con precisamente todo eso que estamos viendo, de sujetarse a la autoridad, de tener respeto por la autoridad. Y cuando hablamos de respeto, a ver, no estamos hablando de que hay que tenerle miedo al esposo, sino que respeto y reverencia como lo estaban hablando ellas, como lo tienen al jefe o al... Yo diría no tanto que el hombre sea superior, sino que está colocado en una posición de autoridad la cual debe sujetarte, ¿sí? Porque en otras ocasiones el varón tiene que hacer muchas cosas que puede parecer también inferior. Entonces, para, digamos, no caer en, en, en ¿cómo lo diríamos? Sí, por no decir que uno es superior que el otro, porque realmente no, uno no es superior que el otro, simplemente se le ha delegado una responsabilidad mayor y hay que respetar esa posición
porque es un orden que Dios ha dado. ¿Ya? Quería agregar ahí, pero volviendo al tema de casta, tiene que ver con guardar los mandamientos, mujeres. Esa castidad tiene que ver con guardar los mandamientos y en especial en ver a ese varón como esa autoridad que el Eterno ha colocado y empezar a aplicar, bueno, todos los principios que vamos a estar viendo en el transcurso de estas semanas en esta enseñanza de la mujer. Listo. Entonces, en este orden de ideas, vamos quedando claro en nuestra mente lo que llega a lo que significa la palabra reverente y casta. Para así mismo empezar a tener ese carácter, esa conducta que el Eterno nos pide a nosotras las mujeres, ¿ya? Y en ese orden de ideas poder sujetarnos y darle respeto a ese varón, ¿ok? Listo, vamos a continuar leyendo Primera de Pedro 3:3. Dice, su adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible. Aquí, ok, esto no es de gran, perdón, esto es de gran valor delante del Elohim. Bueno, aquí entramos a analizar varios aspectos, ¿no? Cuando hablo de varios aspectos es porque estamos hablando de la parte externa de la mujer, ¿no? Todo su físico, accesorios y demás, y de la parte interna que hace referencia a su corazón, que como muy bien lo ha dicho Adriana, el corazón hace referencia ¿a qué? A la mente. Vamos a entrar a analizar unos conceptos. Es importante, sí, muchas gracias. Es importante que tengamos en cuenta que para nosotras, y cuando lo leímos por primera vez, como que, o sea, accesorios, ¿cómo así? Accesorios entonces. ¿Será que no nos podemos poner accesorios? Y es importante que, y sé que desde este versículo han salido miles de interpretaciones en donde mujeres hacen referencia a que literalmente son los accesorios, ¿no? O sea, literalmente no te maquilles, no, despójate de lo físico y dedícate nomás a lo interno, a lo incorruptible, dedícate. Pero si leemos y analizamos bien, lo que Pedro está diciendo, Pedro en ningún momento dice, no utilices accesorios, no te dediques a lo físico. No, sino que venga, mujer, tenga en cuenta que primero es su interior. Y esto es muy bonito porque viene de la mano de lo que estábamos hablando. El Eterno está buscando mujeres que realmente quieran cambiar, quieran transformar sus vidas desde lo más íntimo, desde su ser. Y hemos estado viendo que esa conducta que es de gran agrado a Elohim es una conducta que me va a permitir madurar, ser mejor mujer y ser un ser social, ¿sí? En donde me va a permitir relacionarme con los demás. Porque hay algo, y lo vamos a ver más adelante, es que actualmente nos dicen, usted puede sola. ¿Para qué necesita a los demás? Hágale, mujer, empodérate, que es la palabra que estamos utilizando ahora, Javier, y lo vamos a ver más adelante. Pero desde aquí, desde entrada, desde la creación, el hombre no pudo solo, ¿sí? El varón no pudo solo, por eso estamos nosotras aquí. Y nosotras tampoco podemos solas, necesitamos de él. Y esta conducta, que aquí también hay dos palabras muy importante y reiteramos, o sea, el tema del cuerpo, recuerden que nuestra mirada es un ser integral, cuerpo, alma y espíritu. O sea, este cuerpo hay que cuidarlo. Este es el templo de la morada de Ruach. Este es el templo, o sea, es una, que esto, eso sí, es importante dejarlo claro.
esto no debe ser primordial. O sea, prima tu interior, ¿sí? Pero este cuerpito, amémoslo, cuidémonos, eso nos ayuda con el autoestima, eso nos ayuda con la identidad, eso nos, o sea, tampoco, no nos volvamos, eh, creo que la palabra puede ser religioso, no sé, legalistas, no sé, porque realmente si uno se centra a leer el texto y si alguna mujer me está viendo o nos va a ver y tiene esa enseñanza, bueno, yo la invito a que vuelva y lea el texto, que escuche también maestros, el contexto en el que se está hablando, para que pueda tener también una mayor claridad de lo que estamos diciendo aquí y de lo que estamos tratando de enseñar. Vamos a ver dos palabras que son también muy interesantes que tienen que ver con esa conducta y con ese corazón que lo inquiere y espera por parte nuestra. Algo que quería agregar ahí era que, bueno, en el contexto gentil, recuerden que ya aquí estamos hablando de Pedro, se está convirtiendo mucha gente, y en el contexto gentil la mujer tenía un protagonismo, muchas eran profetas, profetisas o sacerdotisas, y bueno, una de las diferencias que aprovecho y la menciono aquí, y es algo que de pronto se ha cuestionado en algún momento, es por qué en los creyentes en el Mesías, ¿por qué no hay sacerdotisas o por qué no la mujer no tiene el mismo rol que juega el varón? Bueno, hay que decirlo y es porque precisamente estábamos hablando de la cultura de la Torah y dentro de esa cultura de la Torah, esa Torah es la que nos distingue de los demás pueblos. Los demás pueblos tenían sacerdotisas, profetisas, donde precisamente la parte física era primordial, se hacían peinados ostentosos, vestidos lujosos y practicaban algo que se llamaban rituales de la fertilidad, donde practicaban la prostitución. Entonces el Eterno quiere establecer una diferencia entre el paganismo y el pueblo Kadosh, el pueblo santo. Por lo tanto, cuidando la dignidad de las mujeres israelitas, del pueblo de él no permite que las mujeres tomen ese protagonismo para que no vayan a decir los demás pueblos que en Israel también se practica la prostitución, que eso era lo que se hacía que era lo que el papel protagónico que tenían las mujeres, la prostitución santa le llamaban. Entonces, todas ellas, en este contexto de Pedro, vienen de ese contexto. Entonces le está hablando a aquellas mujeres que vienen de ese contexto. A ver, parte natural de la mujer es el querer verse bien y incluso hasta los hombres, o sea, ¿quién no quiere verse bien? Yo creo que nadie quiere verse mal. Y las mujeres aún, en una mayor, no sé, porcentaje más que los hombres, quiere verse bien. Y no está mal el quererse ver bien. El problema es que aquí el llamado es a tener un equilibrio de lo que es más importante, de lo que es primordial, ¿ya? En la escala que tenemos acá actualmente, que nos vende el mundo, pues está distorsionada. Aquí simplemente el llamado es a que se equilibre eso en el cual lo primordial no es el físico, sino la parte espiritual, el ser interior. Que bueno, ahorita vamos a ver unas cosillas ahí, pero sí quería hacer como esa salvedad de que se estaba refiriendo en un contexto donde venían las mujeres con estarse horas. No van a creer que el estarse horas en una peluquería no ocurría, pues de pronto no habían las peluquerías que habían ahorita, pero sí se demoraban horas haciendo los peinados y colocándose todos los lujos que tenían, pero por dentro, ¿qué eran? Sepulcros blanqueados, espiritualidad cero. Entonces, más bien va por ese lado, no es como diciendo, no te arregles, no uses aretes, no uses nada, bueno, eso es una interpretación que han hecho algunos, pero creo que es una exageración o un mal entendimiento de lo que nos quiere decir. Eso es lo que quería anotar ahí. Exacto. Aquí es importante tener en cuenta algo, mujeres, e igual para los hombres, ¿no? Y es realmente qué es lo que nosotros queremos mostrarle al otro, ¿ya?
somos seres sociales por naturaleza y que es exactamente lo que nosotros, pondré entre comillas, le estamos vendiendo al otro. Si yo realmente le estoy mostrando quién soy desde ese corazón, recordemos que son los pensamientos, teniendo en cuenta que yo me rijo a partir de una ley, de una constitución llamada Torah, por ende, mis comportamientos, mis actitudes, ya son siempre congruentes y van acorde a esos mandamientos. O por el contrario, yo estoy mostrando, estoy queriendo esconder o disfrazar o simplemente tapar, tener una apariencia porque necesito ser aceptado, porque necesito ser reconocido, porque necesito que mostrarme frente al otro, ¿ya? Entonces, cuando hablamos allí de que haya un equilibrio, ¿cuál es el ideal? El ideal es que, si bien es cierto, como lo hacemos de Shabbat en Shabbat, y nos lo dice la palabra, que estemos siempre entendiendo realmente, con todo el conocimiento y el entendimiento que nos permite el Eterno, para sí mismos ser hacedores de la palabra, que no nos olvidemos tampoco que tenemos un cuerpo físico y que hay que cuidarlo, ¿ya? Que es importante. Igual, ¿qué pasa, por ejemplo, con los varones? Y lo mencionábamos al principio de este seminario, los varones son visuales por naturaleza. Entonces, también, ¿qué pasa con ellos a la hora, digamos, de entrar a elegir una pareja o a tener, pues, como unas relaciones con las mujeres? Pues también van a querer, obviamente, algo que les llame la atención. Es que no estamos diciendo es, descuídate, no se trata de eso. Aquí lo importante es llegar, que esa balanza, obviamente, pese más desde lo espiritual. ¿Por qué? Volvemos a decirlo. De la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, dice las escrituras. Y recordamos que el corazón es el pensamiento, ¿ya? Yo soy lo que tengo en mis pensamientos, soy ese producto de esos pensamientos. Entonces, ¿de qué me estoy alimentando y qué le estoy dando al otro? ¿Ya? Sin decir, ok, yo me cuido mi cuerpo. Además, como hablamos de un ser integral, si yo cuido mi cuerpo, no lo cuido solamente por verme bonita. Ah, no, la apariencia, es que tengo que lucir de tal manera, sino si hablamos de una salud mental también, porque por salud física y mental también es importante el cuidado que tengo para conmigo, ¿ya? Desde el área física, desde el área psicológica, desde el área emocional, ¿ya? Entonces, la idea aquí en estos versículos, si bien como nos hacía toda esa introducción desde el contexto de la época, Javier, es entender realmente lo que representa y más en nosotras las mujeres. Desafortunadamente, mujeres, estamos en un medio donde hay un estándar que nos vende la sociedad, que nos vende el mundo. Las redes sociales invaden por doquier lo que vale o representa a la mujer. Es que eso es lo triste, ¿ya? No lo que dice la palabra. No, pues ojalá Dios quiera que uno saliera y viera las vallas o en las redes sociales que te llenan y te dicen, la mujer, tú eres valiosa, tú eres hermosa, o sea, por el hecho de ser mujer, porque por el hecho de ser mujer somos hermosas y tenemos un poder grandísimo, ya lo hemos mencionado, el poder de construir o el poder de destruir, a diferencia de los hombres, que los hombres no lo hacen de esa manera, ¿ya? Pero por el contrario, ¿qué tenemos? Tenemos esa información, o sea, definitivamente la sociedad de consumo nos lleva a eso, a que igual son más los hombres que las mujeres, pero todos los seres humanos pues nos movemos a partir de los sentidos. Dentro de esos también pues está la vista, las mujeres también, entonces yo tengo que medir de tal forma, yo tengo que vestirme de tal manera, si yo no estoy a la moda no encajo, si yo no tengo X color de cabello, color de piel, al punto que muchas, ¿qué hacen? Destruirse, dañarse. Se dañan literal como mujer. Y no solamente el dañarse físicamente, se dañan psicológicamente. Psicológicamente porque llegan a convertirse en un objeto más de esta sociedad de consumo y no realmente en un sujeto. No se construyen realmente como sujetos. ¿Qué nos ayuda a construirnos como sujeto y lo necesitamos? La palabra. La palabra es lo único. La palabra es lo que nos dice realmente quiénes somos nosotros, que nos da esa identidad como hijos de Elohim. Es la única manera donde nos vamos a construir como sujetos. Lo demás, créame, el mundo, como lo dice la palabra, es vanidad de vanidades. Entonces, queremos a continuación mostrarles un video. Queremos, por favor, que le pongan bastante atención a este video, ¿ya?
Ella de pronto habla un poquito rapidito, pero vamos a ponerle bastante atención a lo que nos dice. Y miren el título, ¿no? Mujer, bienvenida a la sociedad. Mujer, bienvenida a la sociedad. Aquí más allá de tu inteligencia, independencia o eficiencia, nos interesa tu apariencia. Te explico los requisitos. Te mentiría si te dijera que no son estrictos. Que se te marquen los pómulos y tengas los labios carnosos. Que tus cejas estén bien pobladas, tu nariz bien respingada. Acné en tu cara, es que sí se tiene que ver como piel de porcelana. Pero no te preocupes, un filtro de Instagram y ya estás como si nada. Pestañas siempre largas. Y si no las tienes así, con unas postizas largas. Arrugas o líneas finas, un lifting y te vas a ver divina. Si no quieres parecer enferma, siempre maquillada. Labial, base, rímel, corrector, pero mídete, tampoco tan cargada. Y regla de oro, siempre cubre esas ojeras y siempre prueba distintos colores porque no te va cualquiera. Tranquila que eso solo es de la cara, que con el cuerpo ponte cómoda, que no acabas. Quiero alcanzar a ver los huesos de tu clavícula, pero tampoco tan chupada, que si no te vas a ver ridícula. Que tengas al menos la línea del abdomen marcada, cintura estrecha, cadera amplia. ¿No la tienes? Dieta, ejercicio, operación. Tú sabrás cuál es tu mejor opción. Papada, lonjas y pachi son palabras prohibidas, pero si las tienes, no te preocupes. Descarga esta app y en un clic, ¡pum!, desaparecidos. ¿Kilos de más? Eso es demasiado. ¿Kilos de menos? Tampoco es aceptado. Piernas largas, marcadas y delgadas, pero no tan delgadas que luego te dicen patas de gallina. Y tampoco tan marcadas que luego no te ves tan femenina. Abdomen siempre plano, pero solo el abdomen, que si algo más por ahí es plano, todo lo demás será en vano. Vaya, que haya de dónde agarrar, pero solo en ciertas partes. Y si de plano no hay, nada que no arreglen unos implantes. Pompis redondas, bonitas y paradas sin falta. Celulitis, no vuelvas a decir eso en voz alta. Piernas, axila, bikini, brazos. No quiero ver un solo vello en tu piel. Depilación láser. Solo mentalízate. Te va a costar y te va a doler. Y claro, no olvides el thigh gap, el hueco que en tu entrepierna siempre debe haber. Tatúatelo en la mente, ante todo, delgada. Y como comodín, agrégale un extra si estás bronceada. Y ojo, entre más tiempo pase, más debes de estar preocupada. Y bueno, antes de acabar, que sepas que nada de esto es obligatorio. Es una elección personal. Si no lo cumples, solo te enfrentarás a críticas, miradas despectivas y linchamiento social. Nadie te lo impondrá. Verás esto desde chiquita, todo el tiempo y en todas partes, en los medios, redes sociales, publicidad y conversaciones casuales. Pero a final de cuentas, serás tú la que decide bajo tus propios ideales. Y por último, es mi deber decirte que esta lista de requisitos está en constante transformación, así que te pediría que el siguiente año vuelvas a venir, por favor. Y listo, sigue esta lista de sencillos, costosos y dolorosos requisitos y te lo juro, todos te voltearán a ver. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Bienvenida a Ser Mujer. ¿Qué tal el videito? Bueno, pero ahora vamos a ver. Exacto. Vamos a ver otro videito también que nos va a hablar un poco de, desde la Torá, desde lo que estamos hablando, qué podemos observar en el otro. Aquí tenemos una persona que, ven Nico, por favor, ayúdanos, porque está dando una apreciación supremamente importante que va obviamente al tema tanto para hombres como mujeres. Por favor, Nico, haces parte de este seminario. Muchas gracias. Dale pues. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, no, estaba hablando básicamente del concepto de recato. Sí, o sea, es importantísimo, les decía ahorita a todos eh, que la mujer, así como el hombre es vista, la mujer es oído y debemos entender que dentro de tantas palabras que el hombre, o sea, si la mujer es oído, el hombre es vista. eh, Exactamente, el hombre va a hablar, debe escoger dentro de tantas palabras que hay que decir para justamente ser recatado al hablar y al hacer sus cosas. La mujer así también, dentro de toda la gama de cosas que hay para ponerse, para vestir, para mostrar, para posar, para moverse, debe también saber cómo escogerlo de acuerdo al concepto de recato, que es en hebreo siniut. Y pues tiene que ver mucho con esto de los contextos. No están en la playa todo el tiempo, porque en la playa probablemente pues va a haber gente más mostrando piel, entonces pues todo el mundo va a estar mostrando piel, pues vas a pasar desapercibida. Entonces, pues si en un contexto en donde no es así,
muestras más piel de lo normal, pues vas a pasar, o sea, vas a llamar mucho más la atención. Entonces pienso que el tema es de saber en qué contexto vestirse, en qué contexto actuar de ciertas maneras y con eso pues pienso que se evitan problemas y se gana recato. Gracias. También va de la mano con lo que hablábamos de ser reverente y casta, ¿no? Por supuesto, eso es. El recato habla mucho de esa castidad, de lo que hablamos ahorita, de esa pureza de la mujer y obviamente la reverencia que le damos pues en frente al respeto con el hombre. ¿Ok? Muy bien, gracias Nico. Ahorita sí vamos a ver el video. Que Chacha las manda a decir Nico a todos. Los árboles no están en flor, es decir, no esperamos a la primavera para celebrar esta fiesta. ¿Por qué? El ser humano tiene dos formas de percibir el mundo, a través de los sentidos, pero también a través de su alma y su inteligencia. Es decir, la percepción sensible me muestra lo inmediato, pero nuestra percepción inteligible, espiritual, lo que nos hace humano, nos permite ver más allá del momento. Uno de repente ve un árbol que está pelado, como en el otoño, y dice, ¿qué tengo en este momento para festejar, para bendecir? A veces también vemos un niño o vemos una persona y aparentemente no vemos nada positivo. Pero en ese momento, en otoño, es cuando interiormente, invisible a los ojos, el árbol comienza a desarrollar su fuerza. O sea que de esto aprendemos que no tenemos que juzgar las cosas por lo aparente, sino por el objetivo. Y de la misma forma que en este momento el árbol aparentemente está pelado, pero está creciendo y va a haber un fruto en un futuro. De la misma forma, a veces un niño, una persona, en nuestro primer contacto decimos, y esta persona aparentemente no es una persona inteligente, aparentemente esta persona no me gusta, pero si vamos más interiormente y comenzamos a ver en la savia interior, en su alma, vamos a ver que hay un potencial. Entonces, ahora viene el momento de bendecir, porque cuando el producto está terminado, todos somos sabios para ver que hay un fruto. Pero en el momento anterior, ahí es el desafío, por descubrir que hay un potencial que va a dar algo bueno. Y como nosotros vemos esa parte positiva en la persona lo ve en sí mismo, entonces ella se inspira para dar su fruto. De la misma forma, cuando bendecimos al árbol, cuando aún no dio fruto, estamos incidiendo con nuestra energía positiva. Bueno, ¿qué tal les pareció los dos videos? ¿Comprendieron? ¿Entendibles? En uno estábamos hablando, el de la chica, veíamos cómo la sociedad finalmente define a la mujer desde un prototipo, que era más o menos lo que hablaba Adriana, ¿no? Y que nos demanda. Y en esa demanda aún de la sociedad hemos visto que precisamente la mujer dice, no, pues aquí tampoco, yo no voy a hacer lo que me digan la sociedad, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y se ha revelado y entonces ni Torah, ni sociedad, ni nada, yo soy lo que soy y a mí no me define nadie. Y en la Torah, o perdón, en la Torah no, ya lo que estábamos viendo en el segundo video, hablaba algo muy hermoso y que a veces como que se nos olvida precisamente por esa sociedad de consumo, es que le dice, venga, todos los seres humanos tenemos dos maneras de percibir el mundo. Una es desde lo inmediato, una desde lo que yo estoy viendo físicamente, desde los sentidos, y otra desde lo espiritual. Y hemos estado tanto en el afán, que yo creo que en la parte espiritual, y eso va a ir de la mano de lo que hablábamos hace 8 días en Samuel, de que el Eterno no ve apariencias, sino que ve corazón. Y es algo muy interesante porque leíamos y meditábamos este versículo y por lo menos decíamos como que vení, aquí están eligiendo a un rey. O sea, esto cómo lo podemos aplicar hoy en día. Eso es un rey, eso aquí. ¿En dónde escogemos reyes? ¿En dónde escogemos rey y reina? Que era lo que estaba hablando un poco ahora Adriana. Cuando escogemos pareja, esa pareja, ambos empiezan a ser autoridad, el rey y la reina. Y aún en eso, el Eterno nos está diciendo, miremos corazón. Y quería traer algo aquí muy interesante,
y lo trataba como de comprender. Y yo decía, bueno, vamos a pensarnos, todos somos psicólogos. Vamos a hacer un proceso de selección de un candidato. Vamos a escoger a un cajero. Y entonces este cajero necesitamos que sea bachiller, que tenga un nivel de experiencia de 3 años. Tengo 3 candidatos. Los 3 candidatos me cumplen con el perfil. Son bachilleres y tienen experiencia laboral en lo que me están pidiendo. ¿Qué tengo que hacer yo como psicólogo? Empezarlos a entrevistar. A hacer la entrevista, perdón. Empezar a hacer la entrevista y en esa entrevista empezar a analizar sus competencias. O sea, ¿qué hay dentro de su mente? ¿Qué habilidades tiene? ¿Tiene habilidad de servicio al cliente? ¿Tiene habilidades para trabajo en equipo? ¿Cómo las utiliza? Y eso tiene que ver más o menos con lo que nos está diciendo el Eterno. Venga, la carcasa de lo que usted está viendo es importante por lo que estaba diciendo Adriana. Claro que sí, es el primer contacto que yo voy a tener con esa persona, pero no se quede ahí. Comiéncela a entrevistar, comiéncela a revisar qué hay en su corazón, comience a mirar si hay, y lo que estaba hablando el señor en el segundo video, todos tenemos un potencial y eso es hermoso, porque a nosotros como mujeres todo lo que estamos leyendo ahí lo podemos realizar, ¿no? Y sabiendo obviamente que es la Torah, que es vida. Entonces, va enmarcado eso, y aún pensando, ¿no? Yo dije, no, señor, pero nosotros necesitamos una atracción física, o sea, es mi pareja, ¿yo cómo me voy a fijar? Y me llamó la atención porque justo esta semana estuve escuchando un caso de la vida real, no sé si ustedes lo escucharon, de alguien que se llama, una chica que se llama Turia Pitt, una modelo e ingeniera, la que se quemó, exacto. Me llamó la atención porque ella le gustaba hacer maratones y una de esos maratones hubo un incendio y ella se quemó más del 70% de su cuerpo y ella tenía un novio. Y yo me puse a pensar, dije, ay, eran novios, o sea, ¿qué hizo él? Y hoy en día tienen un hijo, se casaron y veía como la palabra del Eterno definitivamente es clara. O sea, uno, de verdad, humanamente, uno dice, no, uno necesita físico. Pero el Señor, yo me puse a pensar y yo dije, ay, Señor, o sea, si yo escojo a alguien por su físico, si me llega a pasar eso, ¿qué? ¿Qué va a pasar? O sea, más adelante no sabemos qué pueda pasar. Y también es muy lindo, o sea, es una oportunidad que tenemos cada uno de nosotras, especialmente porque va dirigido a la mujer, de tener la posibilidad de que si yo era de carácter eh, resiñoso, si yo era de carácter conflictivo, y si realmente hay en mi corazón el anhelo de ser esa mujer afable, respetuosa, el Eterno nos está dando la posibilidad. Y nos está dando la posibilidad, como ya vimos, no solamente de ser nosotras sus, su luz, su instrumento, sino que también podemos bendecir a otros. Y yo creo que no hay mujer que diga, venga, yo no quiero ayudar, yo quiero ser sola, autónoma. O sea, aquí al menos en la Torah, cuando estamos aquí, realmente es egoísmo, aún con nuestras hijas. Había algo, y yo siempre lo recalco y quisiera decírselos, y lo que hablaba Adriana. Yo hablo y hago de lo que yo sé. Si yo no soy afable, y esto va para las madres, la mamá le pide respeto a su hijo porque es la autoridad. Y como lo decía Adriana, si usted como mamá no respeta a su esposo, ¿con qué cara usted le pide a su hijo eso? O sea, yo cuando yo como que dije eso, cuando yo caí en cuenta, yo, claro, yo tengo que ser ejemplo. Tengo que ser ejemplo, tengo que enseñarle a mi hijo respeto, pero yo también tengo que hacerlo. Pero si yo no sé respetar a otra persona, si yo no sé cómo hacerlo, ¿qué le voy a enseñar a ellos? ¿Sí? Ok, entonces, aquí como redondeando un poco todo lo que hemos visto hasta el momento,
es entender eso, entender que si nosotros necesitamos encajar o ser parte de, es de la Torá, ¿ya? Es de la palabra, es reafirmar esa identidad como hijas de Dios, ¿ya? Y no seguir la corriente que nos lleva al mundo, porque lo único que hace eso es llenarnos de apariencias y no permitir que realmente podamos desarrollar, que podamos potencializar todas esas competencias, habilidades y todo aquello que dentro de nuestro carácter estamos aprendiendo a través de la palabra, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, no vamos a descuidar nuestro aspecto físico, está bien que el cabello, que maquillarnos, que utilizar algunos accesorios, pero lo más importante aquí es qué estamos guardando en nuestro corazón. Realmente qué es lo que estamos haciendo nosotros a nivel espiritual para ser transformadas, permitir que esa palabra nos transforme y ser luz para otros, porque eso estamos llamados a hacer. Somos la sal de este mundo, pero yo solamente puedo ser sal cuando he sido preparada y refinada para hacerlo. De lo contrario, no. ¿Y cuál es esa forma? Ciñéndome, por supuesto, a los mandamientos y a lo que el Eterno nos presenta. Entonces, bueno, no sé si... Ok, Hay algo interesante cuando vamos a la escritura, a la Torá, y nos remontamos los primeros seres humanos, Adán y Jabá, Adán y Eva, encontramos que el Eterno les había dado unos mandamientos, unas instrucciones de que no podían, o sea, podían comer de todos los árboles menos de uno, del conocimiento del bien y del mal. Y el enemigo astutamente se dirigió a la mujer. Bueno, no voy a ahondar en la historia porque me podría extender, pero básicamente él coge a la mujer y la empieza a atacar por el oído, ¿no? Y le dice, si tú, o sea, con que Dios pone primero, lo primero que hace es poner en tela de juicio o poner a dudar la veracidad de las palabras del Creador. Y le dice, con que Dios ha dicho que moriréis, como poniéndolo en duda. Y luego le dice, no, sino que Dios sabe que si usted come de este árbol, de este fruto, usted va a ser como Dios. Es decir, usted no tiene que sujetarse a nadie. Es decir, a usted no la tiene que gobernar nadie, no la tiene que mandar nadie. Usted misma puede ser como Dios, conociendo el bien y el mal, decidiendo usted qué es bueno y qué es malo para usted. No necesita que alguien se lo diga. Eso fue lo que básicamente lo que le dijo el enemigo a la mujer. Y la mujer ya había visto muchas veces el fruto de ese árbol, ya había pasado por ahí, muchas veces había visto ese fruto, pero cuando le dijo eso, fue que ella lo vio de una manera diferente, ese fruto. Lo vio físicamente y ahí sí lo vio codiciable. ¿Codiciable para qué? Para alcanzar lo que le habían dicho que podría alcanzar. Interesante lo que estábamos viendo ahorita el video de la mujer, que ella estaba diciendo que si hacías X y X cosas, ibas a ser aceptada en la sociedad, ibas a ser aceptada por los hombres y no ibas a tener problemas. Eso es lo que estaba vendiendo ella y bueno, no solamente ella, de hecho creo que ella estaba, era como haciendo una representación, ¿eh? Era sarcástica, pero el sistema el sistema antitorá en el que vivimos, el sistema que va en contra de la palabra del Eterno, sí les está inculcando eso a las mujeres y les está vendiendo eso. El problema es que el enemigo es mentiroso y padre de mentira. El enemigo te muestra lo bonito que se puedan ver que se puede ver las cosas con la primera impresión o con lo que él te promete que es algo superficial, porque siempre promete algo superficial y te muestra la superficialidad, algo que va a satisfacer cosas instantáneas, momentáneas y que tienen que ver de pronto con emociones que rápidamente van a pasar. Pero lo que realmente perdura, que es lo que hay detrás, que eso es lo que no te va a mostrar, es que eso te va a traer grandes problemas. Y asimismo, como el Eterno le dijo, si comes de fruto, vas a morir. Y ella no hizo caso y comió y vinieron los problemas, pues vieron todo lo que se encadenó. De esa misma manera, hoy en día, las mujeres
Es como si estuvieran viendo ese fruto. El enemigo los está a través de la televisión, haga de cuenta que lo están hipnotizando, lo están programando, lo están aculturando, lo están adoctrinando sin darse cuenta, porque recuerden que estábamos hablando de que el carácter tiene que ver con la cultura, lo están aculturizando, creo que es la palabra, sin darse cuenta. Y entonces se están quedando ¿en qué? En lo superficial que el mundo te dice que puedes lograr si haces lo que este sistema te dice. ¿Y cómo vemos los matrimonios hoy en día? Fracasos, ¿por qué? Porque están basados precisamente en eso, en empaques y promesas o basado en emociones superfluas. Y no vamos a mirar en el interior, como decía el More ahorita, la savia que hay dentro, ir más allá y realmente lo que tiene más valor, porque finalmente esta cáscara va a pasar y las emociones también hoy son de una forma y mañana otras, pero hay otras cosas internas, que en este caso serían la parte espiritual, que es la que realmente va a demarcar el derrotero de si ese matrimonio va a ser un fracaso o realmente va a prosperar. Y es ahí cuando las palabras del Creador toman mayor fuerza. Porque usted puede ver muy bonita hoy, pero mañana usted va a envejecer y ya hay otras más bonitas que usted, siempre habrá más bonita que usted. Pero esa belleza interior es más difícil encontrarla. Y mire, ¿cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay que consiguen una mujer bonita? Ellas creen que porque son bonitas van a dominar al varón y finalmente, ¿qué termina pasando? Su conducta, o si es solamente una persona que se fija en las cosas superficiales, pues la va a cambiar rápidamente por otra. Pero si hay alguien que valora la parte espiritual, va a ver eso. Y eso va a marcar hacia dónde, hacia qué dirección va a tomar esa relación. Así que bueno, un ejemplo con la Torá y cómo hoy en día lo vemos palpable. Sigue a Satán tentando con la manzana, es que la manzana, discúlpeme con eso, el fruto. Ya me aculturizaron, ya me aculturizaron. Como el fruto se sigue mostrando de diferentes formas, diferentes frutos. Y cómo sigue siendo engañada la mujer. Y sigue comiendo y sigue pereciendo. Sigue trayendo muerte a su vida por no hacerle caso al bendito, por no hacerle caso a las palabras del Creador, por poner en duda las palabras del Creador. Y si usted el día de hoy, con lo que estamos explicando aquí, está poniendo en duda, se está revolcando, acomodando, créame que es mejor, como decía, lo leíamos ahorita, es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Las emociones pasan, pero el que hace la voluntad del Creador vive y permanece para siempre. Amén. Bueno, quisiera, ahorita que estabas hablando, me acordé, dijiste una frase el día que estábamos hablando y quisiera traerla aquí, que dice, se preocupan más por el físico y no saben que es un camino a la muerte espiritual. O sea, Javier como que lo dijo y yo, ay, sí, chanfle. O sea, me pareció muy interesante porque nos está llevando a reflexionar y creo que resume muy bien lo que estábamos hablando. Y ya que entramos como venga, la sociedad nos está mostrando como ideales y demás, pongámonos a pensar ya cuando tengamos nuestra pareja, y esto es para las mujeres, em, nosotras, estas dos características que son afable y apacible, por lo menos apacible, quisiera arrancar con esta palabra. Dice que es alguien no reactivo. Imagínese usted convivir con alguien que constantemente es conflictivo, ¿sí? O sea, qué pereza, con todo el respeto, ¿no? Supongo que me escucharán. Y que es alguien reactivo, o sea, no le puedo decir nada, porque ya inmediatamente todo está mal. No, mira, y es controladora, dominadora, o sea, realmente está, exacto, posesiva y asfixiante. Está viendo al esposo, ni siquiera lo ve como esposo, lo ve como un niño. Lo está viendo como un igual, pero yo creo que sí, definitivamente lo anula. Exacto, como el objeto que lleva y trae. Entonces,
un espíritu apacible tiene que ver con alguien que logra controlarse frente a una situación difícil. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con esto? Y el espíritu afable, voy a resaltar el segundo párrafo, o bueno, vamos a leerlo completo, dice, una mujer con espíritu afable, esto es de un artículo, ahí está el link, ajá, sí, una mujer con un espíritu afable es tierna, pero su suavidad tiene carácter y determinación para responder apropiadamente y decir sí a lo correcto y no a lo incorrecto. Nuestra cultura nos hace creer que una mujer afable es débil y no tiene personalidad propia. Afable significa apoyarse de Dios y no en nuestra propia fuerza, para defendernos y manipular las cosas para que salgan como queremos. Yo dije, un hombre que pueda identificar un espíritu afable, pues primeramente me dice ahí, sabe decir sí a lo correcto y no a lo correcto. O sea, esta mujer, ¿cómo va a decir sí a lo correcto y no a lo incorrecto? Porque conoce de la Torah, porque conoce de la Torah. Si no, ¿a qué va a llamar sí? A lo que para ella está bien, ¿sí? Sí, normalmente conforme a lo que el sistema demanda. Entonces aquí ya me está llevando a mí como mujer a preguntarme si yo puedo ser esa mujer afable, ese espíritu afable, ¿sí? Necesito conocer de la Torah para poder instruir y ayudar también al otro. Y adicional a eso, en el segundo párrafo donde dice apoyarse del Elohim y no en nuestra propia fuerza. Yo decía, ay Señor, yo a veces que alego y discuto y yo digo, yo tengo la razón y la otra persona como que no me entiende, me dice, venga, ay perdón, ¿usted conoce quién está ahí luchando por usted? Elohim va con usted. Si yo sé que lo que yo estoy diciendo es correcto, yo voy a saber quién pelea conmigo o por mí. Pero nosotras como mujeres de verdad a veces no le damos ese rol a Elohim, aún en esas situaciones. Y esto no es necesario hablarlo desde un contexto desde matrimonio. Hablemoslo desde los amigos, desde la familia. Nosotras como mujeres no le damos el espacio a Elohim, porque creemos, y así usted lo que está diciendo es correcto. Si la otra persona no quiere escuchar, ¿usted quién es para venirle a imponer? Usted tiene a Elohim. Deje que pelee él por usted. Bueno, para cerrar ya quiero decir algo acá y es, mujeres, todas pertenecemos a una familia, todas pertenecemos a un hogar, sea que seamos esa esposa o la hija o la sobrina, en fin, pero pertenecemos a una familia. La invitación es, nosotras las mujeres somos las que traemos esa paz y ese orden en esa casa, en esa familia. Depende de nosotras las mujeres. Entonces, la invitación es, hemos visto una serie de características, de especificaciones con las cuales Elohim nos ha creado, pero en nosotras está que realmente las pongamos por obra, ¿ya? Que realmente entendamos lo que significa y las pongamos por obra. Porque si realmente queremos nosotros que haya ese orden, esa paz a nivel del hogar, recuerden que la familia es el primer núcleo social, de ahí para allá, ¿sí? Un núcleo más otro, en fin, eso es lo que genera toda la sociedad. Entonces está en nosotras las mujeres generar esa paz y ese orden en cada hogar, ¿ok? Entonces la invitación es esa, que todo eso que estamos trabajando de Shabbat en Shabbat, no lo dejemos simplemente, ok, nos reunimos con ellos y lo empezamos a ver, no, que en esta semana empecemos a ponerlo por obra, ¿ya? Con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestro esposo, en la oficina, en la empresa, donde quiere que estuviésemos. Empezamos a poner por obra el ser afable. El ser afable es sinónimo también de ser asertivas, el ser respetuosa, el ser casta, ¿ya? El de esa mujer que tenemos un recato,
¿ya? Esa mujer que nos diferenciamos porque nos constituye la Torah, no nos rige el mundo, no nos rige un estándar de belleza, ¿ya? Sino que estamos en pro de construir nuestro corazón. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, no siendo más, por aquí dejamos hasta el día de hoy. No sé si hay preguntas, si nos quieren comentar algo al respecto antes ya como de terminar. ¿Ok? Listo, entonces vamos a dar por cerrado el día de hoy. Vamos a orar entonces para ya terminar. Bueno, amado Padre, gracias te damos nuevamente porque tu palabra es ese espejo en donde nos permites vernos cada día, Señor, y de manera especial en Shabbat, porque sabemos que es la cita con nuestro amado. Padre, permite que podamos hoy vernos no en los espejos que nos revela el mundo, sino en tu Torah. Padre, que esta palabra pueda entrar en nuestro corazón, que podamos meditar en ella. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para tener ese carácter manso y humilde delante de ti primeramente, para poder ser luz a las personas que nos rodean. Señor, nosotros a veces nos dejamos de llevar por lo que dice el sistema, somos pecadores, pero sobre todo, Señor, tú que miras nuestros corazones, tienes un propósito con cada uno de los que estamos aquí, de los que están desde la virtualidad y aún, Señor, de los que se van a conectar. Permite, Padre Celestial, y de manera muy especial yo hoy te pido por las mujeres, por nosotras, Señor, que como hemos visto, hemos estado influenciadas por ataques del adversario, tanto desde el consumo, pero también desde ese rol de varón, ese rol desdibujado, Señor. Permite, Padre Celestial, que podamos ser mujeres sabias, que levantemos a varones, que levantemos, Señor, familias, que levantemos, Padre Celestial, a tu pueblo. Permite, Padre Celestial, que nuestro corazón sea afable, que realmente podamos confiar en ti, que nuestra mirada y nuestro shalom esté en tu palabra. Señor, enséñanos, enséñanos. Permite, Padre Celestial, que meditemos, meditemos en tu Torah, porque sabemos que es vida, porque hoy, Padre, nos has permitido deleitarnos nuevamente y enseñarnos a ver como tú ves. Enséñanos, Señor, a ver más allá de apariencias, pero primeramente poderlo aplicar en mí, porque a veces se me puede dificultar reconocer algo positivo en mí. Muéstrame, Señor, ese potencial, esa mujer de Elohim que tú quieres que seamos, que podamos, Señor, ser discípulas de ese pastor, ser las ovejitas de ese pastor que es Yeshua, poder caminar como Él caminó. Y que esto no sea por imposición, Señor, sino realmente desde nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Yehoshua Mashiach. Amén y amén.